Era conductor de camión, realmente mi trabajo no era muy pesado y trabajaba medio tiempo, generalmente de día. También trabajaba como guardia de una pequeña empresa en las tardes. Un día normal, tan monótono como todos mis días en ese tiempo, iba conduciendo mi Walker 17-220 en medio de la carretera, pues mi recorrido casi siempre era de una empresa que producía mercancía liviana y yo la transportaba hasta su destino, cuando de repente a unos 30 metros frente a mí se había volcado un enorme camión mucho más grande y de más ruedas que el mío. Debido a su enorme tamaño no pude avanzar hasta que llegaran las grúas y las personas que se encargaran de sacar ese camión de mi camino, lo cual tardó unas 2 o 3 horas. Y como era de suponerse, llegué tarde y mi suerte era tanta que justo ese día el jefe de la compañía estaba de mal humor. Sin pensarlo optó por suspenderme una semana sin trabajo. Yo indignado me dirigí a casa a almorzar y, como mencioné hace poco, tenía el otro trabajo de guardia en una empresa diferente a la cual era conductor del camión, y llegué de mal humor a mi labor, pero nadie notó mi enojo por lo que había pasado ese día en la carretera. Se atardeció y terminé mi horario laboral y me fui a casa a descansar. Al otro día, sin esperarme, me llegó una llamada a mi teléfono celular, a la cual yo contesté al instante. Era un señor cuya voz desconocía. Al parecer este sabía que me habían suspendido del trabajo el día anterior por dicho suceso. Y me empezó a comentar de una oferta laboral muy parecida a la que yo realizaba normalmente de camionero, solo que esta vez era en un automóvil. Sí, en un automóvil común y corriente. Yo lo dudé y casi le llegué a rechazar la oferta, y fue cuando este señor extraño me dijo que daba un buen salario si le realizaba los trabajos. No tardó en convencerme. Me dijo que me presentara a las 10 de la noche en una zona rural, me dio la ubicación y todo sobre cómo llegar, y así fue. Cuando salí de mi labor de guardia me presenté en esa zona justo a la hora que era, y resulta que este señor resultó ser muy amable conmigo. Me dio algo de beber mientras discutíamos sobre el trabajo que me ofrecía. Al cabo de una hora ya estaba todo listo y yo empezaría a trabajar el siguiente día, pero había una peculiaridad: el trabajo era nocturno. No le di mucha importancia y a las 11 de la noche subí al auto de 4 puertas y en los asientos de atrás tenía que llevar unas pequeñas cajas de ropa a un negocio que quedaba a una hora de camino de donde iniciaba el recorrido, y bien inicié. Por suerte esa noche fue un éxito y logré llevar la mercancía en el automóvil con éxito. Y así pasaron los días y mi salario era muy bueno, incluso mayor al del antiguo camionero. Sí, antiguo, pues había renunciado a ese trabajo porque me parecía muy bueno el que tenía ahora. Unos días después de mi nuevo trabajo, empecé a notar que a mitad de camino, había una carretera que doblaba y llevaba a un camino el cual nunca había visto. Siempre me pregunté qué había en ese camino, a dónde llevaba, pero mi trabajo no me permitía ir por ahí debido al tiempo. Así que esperé el día sábado que no laboraba en ninguno de los dos trabajos que tenía actualmente, y fui a donde mi jefe del trabajo nocturno y le pedí prestado el auto donde laboraba, pues como me llevaba bien con él sin pensarlo 2 veces me lo prestó. Justo a las 10 de la noche emprendí camino hacia esa curiosa carretera. Cuando llegué ahí, me desvié hacia ella, y aquí empieza lo terrorífico de esta historia. Me adentré poco a poco, no veía nada fuera de lo normal, solo la brillante luz de la luna llena y un montón de árboles a mi alrededor. La carretera, como lo suponía, era recta, cientos de metros de carretera recta, y en el auto solo iba yo, acompañado de mi fiel radio y mi emisora favorita. Y llegó el momento en que la carretera empezó a ponerse curva. Eran muchas curvas en zigzag. De repente la señal de mi radio se empezó a distorsionar. No le di mucha importancia, pues en la zona que estaba era algo obvio que sucediera. Unos metros más adelante, enfoqué mi mirada al frente muy fijamente y vi algo que hizo que mi corazón se paralizara por un instante. Era una sombra, pero no la veía muy bien debido a la distancia a la que estaba de mí. Y vi cómo esa sombra enfocó su mirada en mí. Solo eran unos ojos amarillos que parecían más bien 2 puntos solo. Opté por frenar mi auto, pero esa sombra se metió y desapareció entre los árboles. Segundos después aceleré el auto y salí de ahí, ya asustado. La carretera parecía no tener fin, era solo cemento y cemento grietado que no cesaba. Volvió a ser carretera recta, pero esta vez había una diferencia, no eran árboles sino desierto. Se me hizo muy raro, pues en el país, o al menos en el estado que yo vivía, no existía desierto
importó muy pero muy poco y estaba del otro lado del país. No le di importancia debido a la situación en la que me encontraba, solo quería salir de ahí, cuando de repente, veo por el retrovisor, a lo lejos en el desierto una sombra, pero esta sombra sí la logré reconocer y era una sombra humana, y la maldita se acercaba a mí, aún estaba lejos pero era suficiente para reconocer que venía hacia mi dirección, tal vez era alguien perdido y decidí esperarla, pero ya a unas decenas de metros vi un aspecto en esa sombra, aspecto el cual hizo poner mis pelos de punta, temblar mis manos de un momento a otro y sudar como si fuera corrido por horas. Ese aspecto era que la sombra no corría ni caminaba, sino que se desplazaba, es decir, sin hacer un mínimo movimiento en sus pies, lograba moverse, y mantenía sus brazos quietos a igual que sus piernas como si estuviera parado normalmente esperando a alguien, y seguía acercándose hacia mí. Sin mente apreté el acelerador al máximo y me puse en marcha a toda velocidad. Esa maldita sombra, la cual desearía jamás haberme encontrado, me perseguía, pero a pesar de mi velocidad, no parecía dejar atrás aquello que fuera, mantenía su distancia de unos 10 metros sin importar la velocidad que fuera, y para más terror mío, parecía acercarse cada vez más y más, y esa carretera maldita nada que llegaba a su fin, o al menos no llegaba a un lugar transitado, cuando de repente mi radio sintonizó una emisora que yo no había oído nunca, y una voz que parecía ser el mismo demonio, me dirigió unas palabras a mí. Sabía que eran para mí porque antes de pronunciarlas, mencionó mi nombre. Esas palabras, las cuales me marcaron de por vida, decían: «Hey, estoy a unos metros suyos, ¿por qué huye? Solo quiero pasar un rato con usted, no le haré nada malo». Y no supe qué decir, ni qué hacer, tan solo acelerar el auto a su máxima velocidad, y a unos cientos de metros para colmo, apareció la misma sombra que hace un rato había visto, con sus ojos amarillos mirándome, y esta vez se acercaba a mí, prediciendo un choque frente a esta sombra. Noté que tenía unos brazos enormes, más bien largos, y unas piernas cortas, y corría como un feroz león hacia mí. Miré al retrovisor y el hombre que me seguía ya no estaba. Mi pánico me tranquilizó un poco, pero no del todo, ya que esa sombra que estaba a poca distancia de mis narices, se acercaba cada vez más. Ya eran casi la 1 de la mañana, frené. Y la sombra se detuvo. Pero su mirada, aún seguida clavada en mí, se detuvo a unas decenas de metros de mí. Y en un movimiento repentino, empezó a correr hacia el desierto, desapareciendo a través de la lejanía hasta perderse en el horizonte. Volví a encender la radio y la misma emisora misteriosa de hace un rato, seguía sintonizada, solo que ahora se escuchaba, muchas, cientos, más bien miles de personas hablando y hablando y hablando a la vez. No se entendía lo que decían debido a la multitud de personas que hablaban a través de la emisora. Seguí mi camino desesperado en busca de un maldito lugar, al menos una pequeña zona donde se encontrara gente que me ayudara o acompañara, pero nada, era carretera, cuando por fin vi a lo lejos unas casas y algo que parecía una fábrica. ¿Has tenido esa sensación de que algo o alguien te está mirando? Pues esa misma sensación sentí en ese instante. Mucho más fuerte se hizo cuando en los asientos de atrás escuché el sonido de alguien sentarse. Empecé a temblar fuertemente, sentía adrenalina, terror, pánico, un sentimiento de que mi vida ya valió verga, y la curiosidad me ganó. Miré hacia atrás sin siquiera mirar en el espejo del auto, y sí, ahí estaba sentada como se sienta un perro, esa figura, con los ojos amarillos, de piel color oscura, con sus brazos alargados, sin nariz, unos dientes enormes, tan enormes que el diente más largo tenía el largor de mi dedo meñique. Esa figura me miraba, con sus ojos amarillos, sin pupilas, pero podía entender y percibir que su mirada se clavaba en mis ojos. La radio se encendió, la radio la cual yo había apagado para no perturbarme más, y las mismas voces de miles de gente hablando volvieron a sonar. La figura empezó a mover su brazo brevemente, acercándolo poco a poco a mí. Fue ahí donde pegué un grito desgarrador, y esta también gritó, abrió su enorme boca para gritar, gritó mucho más fuerte que yo. Al día siguiente desperté en un hospital. Los doctores me dijeron que me habían encontrado desmayado en el auto en medio de la carretera donde pegué ese grito, que fue lo último que recuerdo. Desde entonces todas las noches tengo pesadillas con esa carretera y esa figura maldita que apareció atrás de mí, y unas incógnitas que me tienen perturbado. ¿Qué o quién era la figura que se desplazaba sin mover sus pies hacia mí? ¿Tiene o tenía alguna relación con aquella horrible cosa de ojos amarillos circulares? ¿Qué era esa gente que hablaba y hablaba en la radio?
Creo que esas dudas permanecerán por el resto de mis días de existencia, pues renuncié al trabajo al cual me llevó a conocer esa maldita carretera que jamás debí haber transitado, renuncié por no volver a ver esa maldita carretera, así solo pasara por el lado de ella y siguiera mi ruta normal, no quería ver ni dónde iniciaba esa misteriosa carretera, renuncié y ahora solo trabajo como guardia. Esto que me pasó jamás se lo conté a nadie, ni a mi esposa, no quería que me trataran de loco, espero que me crean, tal vez si alguien o algunos de ustedes me llegan a creer, deje de tener esas pesadillas todos los días. Y hasta hace unos días en un periódico antiguo que me encontré, decía que en la vía donde yo trabajaba en el automóvil, había un desviamiento el cual estaba completamente prohibido pasar por ahí, es más, tenía un letrero de aviso pero este desapareció misteriosamente y jamás lo volvieron a encontrar.